Información independiente. Opinión independiente. A ver, varias cosas a comentar. Podríamos decir lo que ha ocurrido, digamos, con la aprobación por parte del gobierno de la reducción de la jornada laboral. Sí. Claro, en el Congreso la propuesta de los parlamentarios hoy día que están en el gobierno y otros que son oficialistas. Y por lo tanto podríamos decir que el gobierno trata, como se anunció, de apuntalar en algo una agenda que ha sido zarandeada por la sensación de inseguridad, que no es una sensación, son hechos claros que dan cuenta de aquello y que debieron modificar la agenda del gobierno. Y respecto a esa modificación de la agenda, fíjate que hemos hablado tanto de los proyectos de ley que se han ido tramitando en este tiempo, la designación de comunas en el país que van a estar, digamos, en un área privilegiada de seguridad. Y lo hablamos fuera de micrófono con Néstor. También es la oportunidad para que en relación al crimen organizado se apunte más alto. No que se deje de lado lo que está ocurriendo en las calles, los homicidios, el sicariato, pero también que se apunte más alto. Y cuando hablamos de apuntar más alto, hablamos del crimen organizado, hablamos del narcotráfico y hablamos, por lo tanto, también de la industria que hay detrás y donde nadie ha caído. Cuando Chile es el tercer exportador de droga a Europa, significa que aquí hay una industria. Hay un mundo empresarial ilícito vinculado a esto, con empresas de fachada, con coberturas económicas, seguramente con asesoría contable y financiera y también asesoría judicial. O sea, estamos hablando de un mega negocio, son millones de dólares y por lo tanto con una capacidad gigantesca de otra cosa, de corromper. El crimen organizado prospera, entre otras cosas, gracias a la corrupción, o prospera corrompiendo. Entonces, sería bueno que los parlamentarios, que efectivamente, y con razón, están preocupados del día a día, también piensen que el crimen organizado hay que apuntarlo desde arriba. Y el lavado de dinero parece ser algo clave. Todos lo han dicho, a ver, en todos los países desarrollados del mundo, esto se combate persiguiendo el dinero y no retóricamente, porque todos los parlamentarios dicen, no, yo lo dije, persigamos el dinero. No, esto significa leyes, coordinaciones, intercambio de información. Sí, pero no todo es parlamentario, ¿eh? No. Aquí hay voluntad política también de quienes han administrado el país durante los últimos 16 años y que han tratado de exagerado a las autoridades que en su minuto levantaron la voz internamente, incluso con algunos ejemplos, lo poníamos, de lo que no se habla no existe y lo que no se existe se margina, se le dijo a una administración de gobierno respecto a la crisis en aduana, pero silencio rotundo, total. No sea exagerado, ¿cómo está? Si tampoco es tanto el narco. Eso es en Colombia, en México, está viendo muchas series. Bueno, pero aquí ha habido comisiones parlamentarias que han desoído muchas cosas. Hoy día me enteraba, por ejemplo, que en Italia, Néstor, por ley, las policías, los servicios públicos tienen que compartir la información. Es su obligación en una unidad centralizada que comparte la información para hacer inteligencia y perseguir, en este caso, el lavado de dinero. Entonces, la información de Carabineros tiene que estar disponible para el Servicio de Impuestos Internos, tiene que estar disponible para la unidad de lavado de activos, tiene que estar disponible unidad de análisis financiero que hacen un buen trabajo cuando lo logran, obviamente, porque las manos es lo mismo que la Contraloría. ¿Cuántos son? ¿Y cuántas, sin embargo, aumentan las plantas funcionarias en muchas otras reparticiones, incluyendo los ministerios, incluyendo algunas unidades que tienen que ver más territoriales y que claramente son para hacer política, pero cuando la Contraloría General de la República ha pedido aumentar la cantidad de dotación, porque esto obviamente es un gasto fijo y tiene que negociarse con el Ejecutivo, no se lo dan. Y no se los dio Michelle Bachelet cuando estaba Ramiro Mendoza, no se los dio tampoco Sebastián Piñera cuando estaba Jorge Bermúdez. Entonces también acá, y la unidad de análisis financiero que depende del Ministerio de Hacienda, aduanas que quiere fortalecer con mayor capacidad, mayor gente. Yo me preguntaría si aduana es eso o mayor tecnología y personas calificadas, y probablemente cuando hablamos de personas calificadas, muchos de los que actualmente están en aduana van a tener que tomar sus cosas y partir de sus puestos de trabajo porque no van a estar calificados a la función que demanda el Estado para la función que cumplen.
¿estamos dispuestos o van a paralizar los puertos o se va a paralizar el servicio de puesto interno si vamos a hacer lo mismo, el registro civil, etcétera, etcétera? Así que el Estado está de rehén de pronto. Es que esto va en línea de lo que tú estás diciendo y que pasa en Italia. Porque cada cual se cree en su propia parcela dueño y nadie quiere soltar información, Néstor, datos, porque pierden poder. Es que, digámoslo, cuando tú eres dueño de una parcela, puedes hacer negocio en esa parcela. Bueno, también eso es cierto. Y porque pierden poder de injerencia también. No, Néstor, hablemos de espacio para hacer negocio y por lo tanto para corromperse. No todos, digamos. No, si hay gente en los servicios que quiere trabajar. Probablemente la mayoría. La pregunta es cuánto de esa mayoría que es proba está empezando a mirar para el lado cuando se encuentra o empieza a ver cosas raras. Pero estas son, como tú dices, señales políticas. O sea, cuando un Estado, cuando un gobierno, una coalición, o la política en general dice, vamos a aumentar, como tú dices, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos, pero no aumenta lo que tú dices, Contraloría o la Fiscalía Nacional Económica también, que nunca tiene recursos para investigar. Bueno, esa es una señal política. Es una señal política que esto, el lavado de activos, el lavado de dinero, no está en la primera prioridad. Si esa es la verdad. No ha estado en la primera prioridad. El banco unificado de datos no funciona. Y esto es un dato muy preocupante. Han pasado distintas coaliciones por los gobiernos y fíjate que no ha habido nada realmente proactivo en función del lavado de dinero, el lavado de activos, que es la piedra angular del crimen organizado. Es donde todo eso termina legalizando la plata mala vida. Entonces, claro, como tú dices, que exagerado. Entonces, como es exagerado... Es que hay algunos que deben estar escuchando que gobernaron durante 16 años y deben estar diciendo, pucha, que son exagerados estos tipos, pucha, que... Porque esa ha sido mire, la mejor manera que contémoslo a los auditores. Para no asumir la realidad. Cuando uno se pone a reportear y trata de conversar con quienes estuvieron a cargo de unidades específicas, de trabajos específicos, que uno dice, pero oiga, ¿usted por qué no levantó? Y empiezan a contar todas las veces que advirtieron, hasta que al final los sacan de sus cargos, y la respuesta siempre era, no, estás viendo, casi como viendo muchas series narco extranjeras, y en Chile no. Nadie quiso ver durante los 16 años, y probablemente los últimos 10 o los últimos 8 años, quiso ver con exactitud lo que estaba pasando. Entonces, volvemos atrás. Aquí hay personas que se creen dueños de los puestos de trabajo estatales. Se creen dueños de los sistemas. Yo no les tengo miedo. Se creen dueños y administran a sus anchas todo esto con el apoyo del político de turno, con el parlamentario en la región, con el senador, y hacen esta pantomima, porque para mí yo no les creo nada con alta dirección pública. Perdónenme los señores que probablemente se queman las pestañas en alta dirección pública haciendo los concursos, porque finalmente y misteriosamente siempre son los mismos. Y volvemos de nuevo al punto de partida. ¿Cómo en el caso de alta dirección pública? ¿Cuándo van a mostrar por qué la actual directora de aduana sale por alta dirección pública cuando resulta, todos sabemos, sus mezclas de relaciones con organizaciones dentro del mismo aduana? Ya pasó por aduana. ¿Cómo no iba a haber alguien por ahí que tuviera un currículum que uno diga va a venir a darle un aire fresco, a hacer potente aduanas porque se necesita? Llegan a casi al 3% de revisión, 3% del total carga de un 80% que ingresa o sale del país porque Chile se mueve a través de sus puertos. ¿Cómo no va a haber otra persona? Y ese concurso costó millones de pesos. Entonces, ¿sabes qué? Al final... Claro, podemos anunciar 1.500 millones de dólares por acá, 4.000 millones, se amplía aquí, se amplía allá, pero resulta que seguimos en el mismo punto. No hay información. El Banco Unificado de Datos no tiene, y claro, se lo dejaron al Ministerio Público, pero ¿quién coordina eso? Está bien, uno puede criticar que cuando lo recibe Jorge Abbott no tuvo la fuerza para levantar la voz. Hay que esperar ver qué hace el actual fiscal nacional, que ha ido corriendo algunos cercos. Vamos a ver. Démosle el punto. Pero resulta de que tiene capacidad el Ministerio Público de tomar el teléfono y decirle al Servicio de Puesto Interno, señores, mándenme todos los datos, o tiene capacidad de decirle a Carabineros, súbame toda la información, o la Policía de Investigaciones, o que los tribunales estén en línea. Néstor, pero si la información no la comparten. Pero acá cuando se ha hablado de proyectos, Nivaldo, es que... Hubo un auto que participó en 2 o 3 ilícitos, resulta que tenía
fue identificado, el dueño de ese vehículo era un funcionario en servicio activo del ejército. En Angol, imagínense, el auto andaba robando acá en Santiago. Esa información nunca llegó. Nadie se preocupó de ir a preguntarle al señor dueño del auto, oiga, su auto anda en esto. No pasó nada. Esas omisiones son muy sospechosas. De eso es lo que estamos hablando. O sea, se han dejado demasiados espacios vacíos. Y en esos espacios vacíos, ¿qué es lo que puede crecer? La corrupción. Hablemos derechamente de esto, porque en 5 años más después nos dicen, oye, mira la corrupción. No, advirtámonos, el crimen organizado, que en Chile se ha incrementado y se incrementa, se apalanca en la corrupción. Y si nos hacemos los lesos respecto a la corrupción, esa batalla está ya de partida perdida 2-0. Se parte perdiendo 2-0. Ahora, claro, para eso hay que tener capacidad de investigar, sancionar, independientemente de quién aparezca. A mí, ¿sabes qué me da pena al final del día? Porque nos están escuchando mucho, incluso algunas que fueron autoridades y que trataron de correr o decir esto y no los tomaron en cuenta, tal vez más estructuralmente, no lo sé, hay otras prioridades, de repente las presidencias en los últimos 8 años han estado más encargadas de un puesto de delivery, donde entra una urgencia, sale otra, y no de la gran política, y probablemente eso también ahí hay un problema, pero hay cuántos funcionarios públicos nos están escuchando que trabajan todo el día y ven que el de al lado, que puede ganar un poco más que ellos o más que ellos, y no hace nada. Hoy día me decían, llegan, se dan miles de vueltas, ¿cuáles son las peleas internas? Pero ahí está la organización gremial que va y los defiende, los derechos, pero resulta que de verdad lo que hacía el happening con hace no sé cuántos años, de que llegaban a tomar café y a revolver el café y servirse una tostada y preguntarle cómo estuvo el fin de semana, en la realidad, no de todos. Y de hecho, usted puede verlo. Si va temprano a una oficina en un municipio, se va a encontrar que hay una persona que está efectivamente en la ventanilla mientras el resto atrás se están riendo. Y eso no es una caricatura. Eso está pasando hoy día. Entonces, el sistema, todo en su conjunto, hay un problema. Y hubo un problema, y aquí hay un mea culpa también, insisto, de los últimos gobiernos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, que debieron haber abordado esto estructuralmente. Mira, muchos auditores nos escriben, gracias, trabajé en la Tesorería General de la República, ni siquiera hay información compartida del Servicio de Impuestos Internos ni aduana. Hay una desfase con Tesorería de hasta 6 meses. Nos escriben un par de auditores que participaron en cargo de alta dirección pública. No tenía pituto político que fuera, a pesar de tener mejores antecedentes de quien finalmente fue elegido. Ya. Y no hay que, insisto en esto, me da pena desde el punto de vista de quienes se levantan todos los días porque entienden la función pública, la entienden, pero resulta que ven al lado y no pasa absolutamente nada. Veamos si hay un proyecto para cerrar. Hay un proyecto que efectivamente se presentó, lo hemos hablado acá en la radio, que es para generar justamente que es una... En base a lo que pasó, a ver, en Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 se dieron cuenta que no había poder interagencial, que en Estados Unidos había información de un posible ataque, pero que no se comunicaban las agencias intergubernamentales para dialogar respecto a esa información o esa data que llegaba. En Chile se busca generar, fíjese que en materia de puertos, de San Antonio, si uno lee bien el informe de las Naciones Unidas, lo que más se hace o se advierte es que hay que trabajar con la data, porque efectivamente en el puerto no se podría estar parando todos los aviones, los barcos que llegarán, no sé, 10 en un día, porque eso también frena la economía, ¿no es cierto?, el flujo. Entonces hay que trabajar con la data, con los software, con la tecnología, no solo estos camiones que incluso a veces son medios engorrosos, los camiones escáner, sino que otros tipos de tecnologías, pero, perdón, aduana hoy día sigue dependiendo de unos perros, y si el perro está enfermo, jodió, pues, no hay olfato. No hay olfato que valga. Entonces, esto tiene que ver que es mucho, esto parece como un mal chiste, pero hay un proyecto que está presentado, que ha ido avanzando, que los senadores lo han debatido y que es justamente interagencial todo esto.
que haya un rol de una interagencia donde alguien pueda tomar el teléfono, llamar al Servicio de Impuesto Interno y decirle, señores, necesito esto. Llamar a la tesorería, como decías tú. Llamar a Gendarmería en una mesa donde estén todos los actores. Y es que es de locos esto, ¿no? Llega a rabia porque es como, a ver, ¿pero qué les pasa? Claro, porque después de que... A ver, ¿pero qué les pasa? Los datos aparecen después. O sea, después se dan cuenta que con los datos que tenían, si hubiese sido cruzado, esa persona que cometió un ilícito podría haber sido capturada mucho antes. O sea, cero inteligencia. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.